mi futuro acaba de cambiar significativamente, pues, Sí. o está en ese proceso de transformación y como de incertidumbre sobre todo. Estoy tomando una decisión de pareja. Quedarme o no quedarme en mi casa y en el futuro que estaba construyendo desde hace 15 años, pues, ¿cierto? Y hoy siento que ese ya no es el futuro que estoy construyendo, pero todavía no tengo claro cuál es el que estoy construyendo. Siento que hace algún tiempo ya no soy un buen esposo, ya no soy una buena pareja, tal vez no soy un buen papá, ¿cierto? Me cuesta mucho y me cuestiono mucho qué tan cariñoso soy con ella, ¿cierto? Porque sí quisiera ser más, pero hay momentos en los que la veo y digo, Dios, ¿yo qué estoy haciendo aquí, ¿cierto? Ajá. ¿Yo por qué estoy aquí? Andrés, tuviste una conversación difícil el sábado. Tuve la conversación difícil de este momento, pues de esta época. No es la primera, Sí. pero el sábado llegó una de esas conversaciones difíciles que estaba posponiendo. ¿Y de la que vamos a hablar hoy? Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a hablar de esta conversación difícil. Sí. Sí, dale. Porque estás hoy acá. ¿Por qué me invitaste? Porque confío en que vamos a hablar con humildad y con cuidado de lo que vamos a estar mirando, pero porque necesitaba mirar algunas cosas que implicaban venir a un programa que es Enso Sin Filtros, ¿cierto? Sin filtros, y es a venir a mirar y a explorar cosas que me da miedo mirar, porque me da mucho miedo mirar y que he pospuesto mirar. ¿Y cómo te estás sintiendo? Asustado. Sí. Sí, bastantico. ¿Cómo sabes? Tengo ese corrientazo que le sube a uno por la espalda y huequito en el estómago desde temprano. ¿Qué te hace sentir así? No la conversación, ¿cierto? No, ajá. No el venir a conversar con vos, pues porque eso es la cosa más normal y más natural del mundo. Pero el momento de sentarme a explorar cosas que sé que he pospuesto estar mirando en mi vida, ¿cierto? Y que me acercan a esa decisión que he estado también retrasando en mi vida. Uf. Bienvenidos a otro episodio de Enso Sin Filtros. Como se pueden dar cuenta, mi invitado es Andrés Valencia, una persona que ha estado tomando decisiones desde hace mucho tiempo, que se ha ido de muchos lugares, aunque su cuerpo aún permanezca, y que siente que este espacio, más que ayudarle a encontrar respuestas, puede ayudarle a tener un momento de sinceridad con él mismo. Andrés, bienvenido a Enso Sin Filtros. Yo espero que esa tensión y ese susto desaparezcan en la conversación. Seguramente que sí, Marce. Esperemos que sí. Y no te preocupes, estamos en un espacio tranquilo, seguro. Cuando quieras que cortemos, lo podemos hacer sin ningún problema. Listo. Y cuando sientas que el tema no quieres hablar de él, este es tu espacio también para ti. Perfecto. Porque yo te aviso, si voy a llorar, yo te aviso. Por favor. Dale. Porque este es Enso Sin Filtros, un espacio y un podcast donde el humano es el punto de partida. Andrés, contémosle a la gente que nos está viendo quién es Andrés. Cuando me hiciste esa pregunta hace 8 días, yo no tenía muy claro cómo contestarte esto, porque me acuerdo de esos ejercicios en los que vos no sos tu trabajo, no sos tu nombre, no sos tus hobbies, no sos, ¿cierto? Pero entonces, como contar desde ahí, yo trabajo en una institución de formación para el trabajo hace 17 años, hace por ahí 15 ya no estoy ahí, pero sigo estando ahí. Soy papá, esposo, hijo, ya tengo pues mamá y tengo una hermana, ya mi papá se fue hace un año. Soy ingeniero de diseño de producto, ahora trabajo con temas de prospectiva y de planeación de futuro, y particularmente mi futuro acaba de cambiar significativamente, pues, Sí. o está en ese proceso de transformación y
como de incertidumbre sobre todo. ¿Alguna vez le hiciste algún ejercicio de perspectiva a tu futuro? Sí, no siempre un ejercicio muy formal. Mira, en las sesiones que tenía de prospectiva con las personas, hacíamos un ejercicio de imaginarnos aspectos de nuestra vida los próximos 10 años, y digamos que en ese había identificado que en 10 años ya no tenía 3 perros sino 2, que posiblemente uno de mis papás ya no estaba, o que seguramente uno de mis papás ya no estaba. Eso me ayudó mucho como en ese proceso, y me atreví allí a jugar de alguna manera con las posibilidades de cambiar de trabajo, de cambiar aspectos de mi vida, dónde vivía, qué era lo que estaba haciendo, con quién estaba o con quién compartía mi vida. Pero nunca hice el ejercicio como muy formal, pues sí escrito, ¿cierto? Y planeado, y con una elección consciente de cuál es mi futuro, el que estoy construyendo. Andrés, y una cosa es imaginarlo, pero Sí. Cuando te ves de frente con esa realidad y la sientes, además que es muy probable, además muy necesaria, ¿cuál es la diferencia que encuentras en los dos, entre la imaginación y esa realidad? Ve, cuando me imagino algunas cosas del futuro, lo hago como con mucha tranquilidad, pensando que son solamente posibilidades, pues, y que hay cosas que pasarán y otras que no pasarán. Cuando me enfrento a él, ¿cierto? Y cuando estoy ya en el momento de tomar la decisión, como que todo eso se desapareciera y solo me imagino las consecuencias de lo que voy a hacer, y particularmente mi mente me está diciendo: estas son las cosas que pueden salir mal y que me van a generar angustia, dolor, sufrimiento, ¿cierto? Y muchas veces ni siquiera miraba pues como desde el aprendizaje y esto es el camino de mi vida, sino en esto voy a meter la pata. Y aunque nos vamos a salir un poquito del tema, listo. Es porque tú también haces consultoría a empresas en temas de prospectiva. Sí. ¿Te ha ayudado este ejercicio personal e individual a entender a esos empresarios y a esos líderes a la hora de construir y de visualizar el futuro, cuando se llegan esos momentos de tomar decisiones que uno dice, pero todo lo que hicimos, todo el tiempo que invertimos y no pasa nada? Todo el ejercicio que hemos hecho y la conciencia que hemos tenido de elegir cuál es el camino que queremos construir, y al momento de tomar la decisión real, sigue dando susto, pues, y sigue necesitando la persona tener como alguna seguridad en que las cosas van a salir bien. ¿Y has pensado en eso? ¿Cómo uno puede acompañar a ese empresario desde la realidad? Porque muchas veces uno se lo dice desde la teoría, pero entonces ya que tienes esta experiencia tuya, ahorita les vamos a contar de qué experiencia estamos hablando. Es que necesito que Andrés esté más tranquilo para poder hablar del tema, que se vaya soltando. ¿Has pensado, Andrés, eso, todas las herramientas que te da, además de ese valor tan único de poder acompañar a esas empresas, a esos líderes en esos ejercicios? Sobre todo porque es que es inclusive, entre comillas, muy fácil visualizar las posibilidades de futuro. Claro. Donde uno se queda estancado y se choca es cuando la decisión la tiene que tomar y uno evalúa las posibles consecuencias y riesgos, y ahí es donde uno dice, yo no doy el siguiente paso. Sí, sí, Marce. Bueno. Sí, yo creo que el momento allí y lo más importante también está como en eso humano, ¿cierto? Sí. En esa decisión particular y en esa característica que es la duda como parte, pues, de nuestra existencia, ¿cierto? Sí. Y cómo trabajamos, digamos que desde lo teórico está en crear las memorias del futuro, ¿cierto? Sí. Saber yo por qué fue que tomé la decisión que tomé y hacia dónde era que estaba caminando. Sin embargo, ese pedacito emocional sigue estando ahí, pues, y hay que trabajar sobre él. Hay que buscarle la forma de ese acompañamiento. ¿Y qué decisión estás tomando en este momento? ¿Qué te genera ese vacío que sientes y que haces que no puedas dar el siguiente paso? Estoy tomando una decisión de pareja.
Marce, de quedarme o no quedarme en mi casa y en el futuro que estaba construyendo desde hace 15 años, pues, ¿cierto? Y hoy siento que ese ya no es el futuro que estoy construyendo, pero todavía no tengo claro cuál es el que estoy construyendo, ¿cierto? Sí. Pero efectivamente siento que ese que estaba pensando y que me había soñado, Sí. Hoy ya no es. ¿Y qué lo hace tan difícil? Yo tengo, Marce, algo que denomino mi mente torturadora. Entonces mi mente torturadora me dice cosas y me narra la historia de mi vida desde una particularidad. Esto es una cosa supremamente subjetiva, porque no es la realidad en la que estoy viviendo, sino la que me estoy contando. Sí. Y me ayuda a navegar las situaciones en las que me voy encontrando. Con una característica, es que algunas de esas cosas que mi mente me está diciendo, yo creo que es por esos sesgos de confirmación, pues voy viendo las evidencias de que eso es así, ¿cierto? Entonces, siento que hace algún tiempo ya no soy un buen esposo, ya no soy una buena pareja, tal vez no soy un buen papá, ¿cierto? En algunos momentos siento que no soy una buena persona, que estoy lleno de miedo y que eso me impide hacer cosas y que eso además amarra a mi familia para que no crezca, para que no evolucione, ¿cierto? Entonces esa es como la decisión que estoy tomando, es Sí. me debo quedar aquí, me tengo que ir a sanarme y a entenderme yo como persona de una forma distinta, a empezar a contarme una historia distinta y a borrarme esa que me he contado durante tantos años y que mi mente torturadora me ha contado y que he validado de muchas maneras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para quitarme esa narración? Pero siento que no lo puedo hacer desde donde estoy, ¿cierto? No en el mismo lugar en el que me ha creado toda esta situación, sino que necesito alejarme para ello. Andrés, pero me da miedo. A todos los seres humanos nos da miedo dar ese paso, porque no sabemos qué va a pasar. Andrés, en esa mente torturadora, ¿qué papel juega tu papá? Mi papá es la persona en la que yo sabía que podía confiar sin ninguna restricción. Lo que fuera que yo le fuera a contar a mi papá, él no me iba a juzgar, no me iba a cuestionar, sino que me iba a contar qué le había pasado, cómo había pasado él por una situación similar. Sin yo saberme toda la historia de mi papá, sé que le pasaron todas las cosas del mundo, ¿cierto? Entonces, mi papá me podía ayudar a dar algún consejo. No sé si el mejor, no sé si el más acertado para la vida, para lo que yo necesitara, pero sabía que en él podía confiar y contarle cualquier cosa. Y en algún momento su consejo fue: quédese, ¿cierto? No se vaya a ir, quédese al lado de su hija. Y eso también me ha marcado a quedarme en un lugar en el cual yo sé que tengo muchas cosas por resolver, otra vez, que son subjetivas, ¿cierto? Que soy yo el que estoy metido en esa historia, pero que me quedo ahí y que me hago daño y que siento que a través de eso también le hago daño a otras personas. ¿Sientes que ese consejo que te dio tu papá incide tanto en no dar ese paso que tú piensas que debes dar? Sí, yo creo que sí. Otra vez el miedo, ¿cierto? Es el miedo. Un pedacito de esa historia que me cuento es: yo no quiero ser el malo de la historia, ¿cierto? Y entonces no quiero ser el malo de la historia de mi hija, no quiero ser el malo de la historia de mi esposa, no quiero ser el malo de la historia, en la historia que se están contando la familia de mi esposa, mi familia, ¿cierto? Los amigos. Yo no quiero ser el malo de la historia. Después pienso que eso es inevitable, ¿cierto? Que uno tiene que ser el malo en la historia de alguien, pues, y no hay nada más que hacer. Pero que también es muy subjetivo, cierto, ser el bueno o el malo, eso es muy subjetivo. Pero siento que no quiero ser el causante de ese dolor que va a sentir la otra persona. El mío
yo lo gestiono, yo me lo aguanto, yo me lo trago, yo me curo pues y me sano, pero no quiero ser el causante del dolor del otro, ¿cierto? Sí. De mi hija, de mi esposa. Y eso me ha mantenido ahí quietico. Y me ha costado mucho. Y entonces a veces no sé si el consejo que me dio mi papá era el mejor consejo Sí. o el peor consejo, ¿cierto? Entiendo además que es por mi... Yo creo que es como parálisis del miedo, ¿cierto? Sí. Porque es que no he hecho lo que conscientemente ya sé que tengo que hacer para resolver, ¿cierto? Pero no me atrevo a hacerlo. Sí. ¿Sí? Sí. Te voy a hacer una pregunta, pero antes de ella voy a hacer un paréntesis porque en uno de nuestros episodios con Juan Pablo Reina hablábamos precisamente del sufrimiento del otro. Y Juan nos decía, Marce, es que cuando nosotros pretendemos aliviar el dolor del otro o no causarle ese sufrimiento, realmente lo que nosotros estamos haciendo es evitarnos nuestro sufrimiento, porque estamos además cortando el proceso de aprendizaje de la otra persona. Probablemente en ese momento yo no lo entendí tan bien como lo estoy entendiendo ahora contigo. Ese capítulo y ese pedacito me levantó del piso, pues, o sea, yo no lloré porque estaba ahí, me estaba viendo gente, pero qué levantón me pegó ese pedacito de esa conversación, Sí. ¿cierto? Entender que es que el sufrimiento del otro es algo que le tiene que pasar, pues, para que pueda crecer, para que pueda evolucionar, y yo sí he estado buscando no crear ese sufrimiento sin poder lograrlo, ¿cierto? Exacto. Sintiendo que es que además no lo logro, Además, porque ella, mi hija, mi esposa, ¿cierto? Están en sufrimiento por el comportamiento que hoy tenga dentro de mi familia. exacto, porque es que tú piensas, porque igual el ambiente no debe ser un ambiente No es, normal. no es ideal, pues, no Ajá. es el ambiente bonito de una Exacto. pareja que está funcionando correctamente o que está trabajando para funcionar correctamente, Sí. ¿cierto? Si existe un correctamente en pareja, ¿cierto? Sí. Pero no está funcionando y Ajá. eso se ve y eso se nota Sí. y eso genera dolor en Sí. todos. Y probablemente tú pienses ahora que ese sufrimiento es más tolerable que el sufrimiento que podría generarse si tú no estuvieras. Sí, sabes que sí, pienso como que Que si tú estás, puedes controlar el sufrimiento de ellas. y puedo evitar, pues, o puedo seguir evitando causarlo, ¿cierto? Sí. Aunque yo sé que no, ¿cierto? Es como que igual se me va pues entre los dedos Ajá. pues están sufriendo y yo sé que me Sí. estoy portando de formas que no son ideales, pues, y que en algún momento son feas, pues, hacia estas personas a las que quiero tanto, Sí. ¿cierto? Además, eso es muy bonito porque es que tú no las has dejado de amar. No las he dejado de amar ni un poquitico, pero me Ajá. duele mucho, pues. Sí, claro. Uf, Sí. es tremendo eso. Sí, claro. Y tú piensas que tú dijiste algo al principio muy importante y es que llevabas 15 años en una institución donde ya no estás. ¿Tú piensas que estar en tu casa físicamente es estar? Sí, realmente sí estás. Ve, yo siento que resuelvo muchas cosas como operativas de la casa, Ajá. ¿cierto? Pero soy consciente que tal vez no es lo que necesita mi hija, seguramente no es lo que necesita mi esposa, Sí. ¿cierto? Es porque yo me levanto pues y le ayudo a hacer el desayuno a mi hija, a que esté lista para el colegio, y hago la cena y organizo cosas en la casa, pero eso no es lo que se necesita, ¿cierto? Lo que se necesita es encontrar a alguien con quien conversar y con quien compartir un momento. Sí. Y siento que en esos momentos es en los que estoy más ausente, estando ahí, presente físicamente, ¿cierto? Claro. Mi cuerpo está aquí en la casa, pero mi mente tal vez está en otra cosa, evadiéndome muy posiblemente de esa realidad, ¿cierto? Del dolor, de la incomodidad, ¿cierto? Momentos en los cuales tenemos conversaciones en las que tampoco estoy. Sí. Uf, qué difícil, Ajá. qué duro, Sí. qué doloroso eso, Sí. qué doloroso eso. Andrés, tu esposa y tu hija saben que estamos grabando este programa y que Sa- lo vamos a publicar. Saben que estamos grabando este programa, pero no que estamos hablando específicamente de esto. Ajá. Yo tampoco me esperaba que nos metiéramos tanto en esto, Sí. ¿cierto? Cuando
vinimos a conversar de sin filtros, ¿cierto? Ajá, sí, Digamos que este también era el temor, ¿cierto? ¿Hasta dónde Sí. vamos a llegar en este aspecto particular? sí, Pero también era la esperanza, Marce, porque es que este es el aspecto de mi vida que yo no quiero mirar, ujú, ¿cierto? Por eso es que estoy en lo que estoy, porque es que yo no lo quiero mirar, porque es que Sí. prefiero poner una película en Netflix, leerme un libro, hacer un curso virtual, salir y caminar por la montaña, montar en bicicleta, lo que sea, por no mirar un aspecto como estos. Entonces, saben que estamos grabando, saben que tenía una invitación para conversar como de aspectos de la vida, pero no específicamente de esto, ajá, ¿cierto? ¿Y Que qué es una les conversación vas a pues, decir? que vamos a tener. Sí, Además de la conversación difícil pues que ya hemos tenido, esta de, ven, es que estoy tratando de entender, o por lo menos de mirar de frente, de quitarle las cortinas y mirar sin filtro, qué es esto que estoy sintiendo, ¿cierto? ¿Qué es esta ansiedad, este miedo, esta angustia, Sí. esta falta de toma de decisión, ¿cierto? ¿Por qué es que me está pasando? Sin que lo tengamos que resolver aquí pues tampoco. obviamente, porque no es el espacio. Porque no es el Exacto, porque momento, no no es el tiempo, no Exacto. es, ¿cierto? No es la profundidad de la conversación, entonces por lo menos abrir la puerta y mirarla, ojalá pueda dejar de tenerle miedo. Ajá. ¿Y qué es lo que más miedo te da? Marce, ve, otra vez, mi mente torturadora. Mi mente torturadora es súper eficiente en decirme en qué me equivoqué y en quedarse allí dándome vueltas en lo que me equivoqué. Y durante muchos años he entendido que en mi vida, de esas cosas que me equivoco, me hago responsable, Sí. ¿cierto? Y entiendo que metí la pata, yo no sé, en algo de la universidad, entonces me tiré el semestre. Pues no hago otra cosa sino pues repetirlo, y eso tiene unas implicaciones en tiempo, en dinero, en estudio, en no sé qué, ¿cierto? Sí. Pero es reparable dentro de las cosas. Mi mente torturadora me dice, esto que vas a hacer no se puede reparar, ¿cierto? Ajá. Entonces ese es el miedo más grande. Esto que vas a hacer, primero, yo creo que usé este término en alguna conversación en la que estábamos, tiene unas consecuencias catastróficas para ese futuro que yo me había soñado, ¿cierto? Sí. Ese futuro ya no va a existir, ya no se puede reparar, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo mi mente, bajo ninguna circunstancia, pero además hay personas implicadas que van a sufrir. Yo no sé cuánto van a sufrir. Ojalá no sufran tanto como yo creo que van a sufrir o como yo creo que voy a sufrir, ¿cierto? ¿Nunca se los has preguntado? No, no se los he preguntado. No se los he preguntado, ¿cierto? En las conversaciones difíciles que hemos tenido, cuando hemos hablado de la posibilidad de que me tengo que ir para solucionar cosas de mi vida, claro, ha habido mucho dolor, claro, está ese miedo de la separación, de bueno, y entonces con mi hija no nos volvemos a ver, ¿cierto? Si yo me voy, entonces, ¿cuándo te veo? ¿Cierto? Sí, igual tengo que trabajar todos los días, pero ya no puedo ir hasta su casa a verla todos los días, a esperarla cuando llegue del colegio, a estar por la noche antes de que se vaya a acostar, a estar por la mañana cuando le voy a hacer el desayuno, ¿cierto? Entonces ya no voy a estar ahí cuando la voy a ver, ¿cierto? ¿En qué condición? Y lo mismo me pasa con mi esposa, ¿cierto? Que a pesar de la situación en la que vivimos, también siento, bueno, y entonces, ¿qué pasa con su vida? En algún momento de la conversación también ha sido, claro, es que vos te vas y vos reconstruís tu vida mucho más fácil, pero yo me quedo y me quedo con una hija y me quedo con, ¿cierto? Y entonces, ¿y yo cómo hago para reconstruir mi vida? Sí. Y cuando yo planteo la situación al revés, ¿cierto? Entonces, pues no, dale, y entonces andate y te quedas con toda la libertad. Y yo me quedo con la hija, con los perros, con las deudas, con las cosas, todo. ¿Cierto? Uf, pero es que tampoco, ¿cierto? Tampoco funciona, Sí, sí. ¿cierto? Porque entonces, ¿cómo hago para seguir viviendo? ¿Sí? Sí. Entonces eso, la pregunta no ha sido directa y ampliamente conversada, sino también en esos momentos en los cuales hay tristeza, hay dolor, hay amor, pues, pero hay dolor y es
y es también desde la angustia de lo que puede pasar, ¿cierto? Y del impacto que eso tiene en la vida de todos, ¿cierto? Sí. Andrés, quisiera entender algo que tú decías ahora, y es, tú sigues amando a tu esposa y a tu hija, sí, pero hay algo que ya no te dice que ya no es el lugar correcto porque tú estás sufriendo. sí. ¿Cómo hace uno para entender esa dualidad entre el amor y el sufrimiento? ¿Y cómo hace uno para entender que el uno puede ser más fuerte que el otro? Si realmente es amor. Te lo estoy preguntando porque últimamente venimos escuchando de muchas personas, inclusive de la farándula, que han empezado a tocar el tema del agotamiento en las relaciones. Sí. La monotonía, el día a día, el trabajo, las ausencias, el llegar tarde, el salir temprano, el no tener tiempo para algo tan fundamental como tú decías ahorita de conversar. O cuando estemos conversando, aunque estemos de cuerpo presente, nuestras mentes están completamente ausentes y eso igual genera desconexión entre todos. Sí. Entonces yo a veces me pregunto si realmente el amor se está muriendo, el amor se muere, o ya llegamos a un agotamiento tal por la rutina que nos volvemos intolerantes a los pequeños detalles. Pero entonces, ¿cómo hacer para sobrevivir a ese momento de la vida? Y probablemente la respuesta no está en ti, porque tú estás sobreviviendo y llevando ese momento de la vida. Porque en este momento es posible lo que te está pasando, pero le puede estar pasando a muchas personas de las que nos están viendo en este momento. Y la pregunta precisamente es esa: ¿cómo logramos nosotros llevar adelante y no dejar que nuestras relaciones de pareja caigan en la rutina, en el agotamiento? Y que probablemente ese agotamiento nos lleve a tomar decisiones como las que Andrés está diciendo. Es que me puedo arrepentir el resto de la vida porque no sé cuál puede ser la consecuencia. Y si le volvemos a apostar, ¿pero dónde está la apuesta? Marce, ve, a mí me pasa que, como ya te dije ahorita, yo quiero que no vaya a sufrir, ¿cierto? Me cuesta mucho y me cuestiono mucho el qué tan cariñoso soy con ella, ¿cierto? Porque sí quisiera ser más, pero hay momentos en los que la veo y digo, Dios, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cierto? Ajá. ¿Yo por qué estoy aquí? Sí. Si la mitad de las cosas que hace, absolutamente normales, ya no las tolero, pues, ¿cierto? Ajá, no, sí, claro. No quiero verla, no quiero pasar por esta conversación, no quiero que me critique porque lavé los platos y quedaron mal lavados, pues, ¿cierto? Yo no sé, cualquier cosa, cosas desde lo más cotidiano. Ajá. Que me hacen sentir, ya no, esto ya no, ¿cierto? Pero me alejo y tal vez sea la costumbre, pues, o el recuerdo de haber soñado y construido algo durante tanto tiempo juntos, ¿cierto? Lo que me hace pensar que todavía hay amor. Sin duda es una persona a la que admiro, ¿cierto? Que me parece muy tesa, muy juiciosa, valiente, que ha hecho las cosas que yo no me he atrevido a hacer, como cambiar de trabajo cuando sentía que ese trabajo ya no era suficiente, ¿cierto? Y tomar el riesgo de decir, no, entonces voy a cambiar de trabajo. Y hacer un montón de cosas, pues, que todavía admiro mucho, que nos han ayudado a construir lo que construimos, pues, y la familia que construimos, pero que en algún momento digo, no, ya no más, ya no puedo más con esto, ¿cierto? Y necesito alejarme para no hacerle daño, necesito dejarla libre para no hacerle daño. ¿Qué pasa? ¿Qué crees que pasaría si tomaras esa decisión de irte mañana? Tú eres un experto en visualización de futuros. Las primeras, el resultado final es que todos nos acomodamos, todos aprendemos a vivir de esa manera, ¿cierto? Me lo está respondiendo la mente racional. Lo que va a pasar desde lo racional es todos nos vamos a acomodar, y desde lo emocional todos nos vamos a acomodar y vamos a encontrar la forma de hacerlo. Sí. Pero antes de llegar allá vamos a pasar por un momento turbulento, oscuro, difícil, ¿cierto? Sí. Yo lo visualizo así. En alguno de estos libros que leía, pues, para la ansiedad,
hacían algo, un ejercicio como de imaginarse un momento climático, ¿cierto? Y entonces yo estoy de pie en una montaña viendo una tormenta al frente que se aproxima, ¿cierto? Entonces, y ese es el camino por el que vamos, entonces eso es lo que va a pasar. Vamos a atravesar esa tormenta y vamos a salir emparamados de allá y vamos a tener miedo en esa tormenta y vamos a sufrir, ¿cierto? Vamos a tener frío y vamos a perdernos un pedazo del camino en esa tormenta, pero la tormenta va a pasar, ¿cierto? Lo que pasa es que sí me da mucho miedo empezar a caminar hacia esa tormenta. ¿Cuál es el miedo que te detiene? ¿Es tu hija? ¿Eres tú? ¿Es lo que tu papá te dijo? ¿Es lo que aprendiste toda la vida de tu familia? Yo creo que es un pedazo de lo que mi papá me dijo, otro pedazo ese miedo a la separación con mi hija, ¿cierto? Sí. Y a las consecuencias psicológicas que eso puede tener, ¿cierto? Pues porque es que en él, sobre todo en mi hija, sobre todo en ella, en ese momento de darse cuenta que la historia de los papás no era un cuento de hadas, pues de amor, que seguramente ya lo está viviendo, pues, ¿cierto? Ya lo sabe, pero yo no sé cómo es ese tema de la separación de los papás, yo no lo viví, ¿cierto? Mis papás vivieron juntos hasta que mi papá se fue, falleció, ¿cierto? Pero posiblemente vivían emocionalmente muy distantes durante mucho tiempo. ¿Compartían una casa? Sí. ¿Y tú te dabas cuenta, aunque ellos no lo dijeran? Mi papá siempre me hablaba de cuidar a mi mamá, de estar muy pendiente de mi mamá, y él estaba muy pendiente de ella, pero cuando yo estaba en la casa parecía que no se soportaban, o sea, que cualquier cosa que se dijeran el uno al otro era una chispa, pues, para empezar una discusión, ¿cierto? O alguna situación tensionante. Entonces sí sentía que ese no era, pues, tampoco el entorno en el que deba crecer él, ¿cierto? Yo no quiero llegar allá. Yo creo que en algunos momentos he llegado a ese, ¿cierto? A ese punto de cualquier cosa desata, pues, una tormenta. Sí. O sea, ya están viviendo esas tormentas que tú como dices, chaparrones, pues, como ya estás viviendo algunos chaparrones, sí. Ya los has vivido. Ya los he vivido. ¿Y qué pasa después de esos pequeños chaparrones que has vivido? Uno, culpa. En mi mente torturadora, culpa. Andrés, ¿por qué reaccionaste así? ¿Cierto? ¿Qué estás haciendo? Mira lo que estás causando. Y salirme de esa culpa es súper difícil. Tristeza, ¿cierto? Yo creo que él se da cuenta de esas cosas y se siente muy triste. Posiblemente hoy ella se ha dado cuenta que tal vez necesitamos separarnos, ¿cierto? Que ella esté más consciente de que necesitamos separarnos. Después hay como un momento de silencio, de dejar que las cosas se tranquilicen. Y me cuesta mucho volver a hablar sobre el tema. Y entonces vuelve la mente torturadora a decirme, ¿usted por qué no está hablando de esto si sabe que lo tiene que resolver? Pero lo está dejando pasar, ¿cierto? Está esperando a que las cosas se tranquilicen, pero no las está resolviendo. ¿Tú crees que este espacio, este podcast, antes de que lo publiquemos, va a ser el impulsor de dar ese primer paso? Espero que sí, porque hoy, pues, por eso venía, pues, como a venir a escarbar, ¿cierto? Yo he sido cognitivamente consciente de esto durante mucho tiempo. Y emocionalmente consciente de esto mucho tiempo, ¿cierto? Pero no sé cuál de las dos amarra al otro y dice, no, quieticos, no, todavía no. Y el dolor no se va, ¿cierto? Pero las acciones para solucionarlo tampoco se dan, tampoco las tomo, ¿cierto? Tampoco doy ese paso. Esas conversaciones han sido difíciles, pero también les tengo mucho miedo porque siento que en esas conversaciones me pierdo, termino cargándome más culpa, ¿cierto? Castigándome más, torturándome más. Pero además cuando me cuestionan cosas que yo no he querido mirar, o que no he querido resolver o que no he resuelto,
vuelve y empieza ese ciclo, ¿cierto? Ujú. Porque no he resuelto, porque no soy capaz de responder, porque no he mirado, porque no he indagado, porque no resuelvo. Ujú. Entonces, soy una mala pareja, soy una mala persona, soy un mal papá, soy un mal, ¿cierto? Y Y todo está mal. y toda la narración, pues, y Ajá. toda esta historia que me estoy contando, pues, de todo está mal. Eso. Y tú piensas que puedes vivir, que tú eres capaz, así a los Superman, de vivir con todo eso tú mismo. Sí, claro, sabes que en alguna sesión de terapia a la que fui, que me estaban hablando de entonces sos ese mártir, ¿cierto? Tenés como algo en tu energía en este momento que te hace sentir un mártir. Y Sí. que si te tragas todo el dolor del mundo, entonces el mundo no va a sufrir. Pero eso no es verdad, ¿cierto? Andrés, qué pena con vos, pero eso no es verdad. Ajá. Si vos te tragas todo el dolor del mundo, igual las personas van a sufrir, Sí. pero vos vas a estar sufriendo Sí. mucho más. Y eso no es necesario, Sí. ¿cierto? Eso no te va a ayudar en nada, porque cargarte de más dolor solamente te va a hacer sufrir cada Mucho vez más. más. Aparte de tu esposa y de tu hija, hay personas del contexto cercano que también influyan en que tú no tomes esa decisión. Yo creo que principalmente la familia, ¿cierto? Sí, Una, pues eso, el consejo de mi papá, sí. que después se repitió con el consejo de mi mamá. No, Sí. espere, tranquilo, Te dijo lo mismo. resuelva, ¿cierto? Sí. Trabaje, es que el matrimonio es difícil, es que estás en una edad en la que cuesta mucho, ¿cierto? Y a los hombres les pasa esto en esta edad, entonces espérate y tranquilízate. Pero también siento que su familia, por algún motivo, ¿cierto? Sí, Una vez más, no querer, no decepcionarlos de mí no me preocupa, pero que no la vayan a juzgar por tener una situación particular, pues en la cual no se cumplen esos cánones del matrimonio para siempre, ¿cierto? Y de la Ajá. vida felices por siempre, aunque eso no pasa, ¿cierto? Ujú. Pero ese también es uno de esos amarres, pues, a no tomar la decisión. Sí. Y tan importante porque también muchas veces estamos pensando es en todo el mundo, Ujú. menos en nosotros mismos para Sí. tomar esas decisiones. Sí, así es. Sí. Andrés, qué tan fuerte, además muchas personas pueden estar viviendo lo que Andrés nos está contando hoy. Nosotros pensamos, las mujeres, también desde nuestros sesgos, que a los hombres no les pasa, pero nos damos cuenta que sí. Andrés ha visto cada uno de los programas que hemos grabado de nuestros episodios y siempre dice, Marce, lo hiciste pensando en mí. Marcia, aquí te faltó decir ti. Entonces, ¿qué le decimos a Andrés para que... Es entonces que le decimos a Andrés para que por fin tome la decisión. Pero como se han dado cuenta, no es un asunto que venga desde el afuera, es una decisión que nace desde el adentro. Así es. Andrés, ¿hay algo que le podamos decir a quienes nos escuchen y que puede que estén viviendo una situación similar? Puede que ni siquiera se hayan dado cuenta que la rutina familiar los está agotando de tal manera y que no es desamor, sino simplemente agotamiento y cansancio, o que probablemente sí sea también un tema de desamor, pero no se han dado tampoco cuenta, y que además nosotros siempre pensamos que tenemos que tomar la decisión ya, y las decisiones no llegan porque el otro me dice, o porque yo sienta que ya tiene que ser el momento, porque yo esté sufriendo. Las decisiones se dan en el momento en que tengan que suceder. Yo no sé qué decirle a todo el mundo, Marce. Me Sí. pasó que estar con mi esposa fue mi decisión, Sí, que en algún momento no irme también ha sido mi decisión, que en algún momento decir no es el momento de tomar la decisión también ha sido mi decisión, ¿cierto? sí, Es decir, no, espere, pause, quédese quieto, porque estoy emocionalmente muy cargado, porque estoy, ¿cierto? Yo no sé, molesto. Entonces, no, espérate, no tomes la decisión desde la molestia, desde la ira, ¿cierto? No, espérate a estar tranquilo para tomar la decisión. Hay que tomarla. Andrés, es que lo que tú dices es muy cierto. No decidir también es decidir. ¿Cómo te sientes? Un poquito más tranquilo, un poquito más livianito. Sí,
y muy contento pues de haber venido a escarbar, ¿cierto? Sí. Ahorita salgo y lloro pues ya de aquí de camino a la casa y lo que tenga que hacer, pero muy contento, Marce. Sí. Sí, sí, sí. ¿Esta conversación te alivia un poquito la que tuviste el fin de semana? Sí, sí. Sigue siendo importante lo que va a pasar en estas próximas semanas, Sí. pero sí, claro, me ayuda a entender otras cosas de lo que hay dentro de mí que motivaron esa conversación difícil de la semana y de las decisiones que vienen de aquí para adelante. Andrés, gracias, gracias, gracias por tu valentía. Yo espero de verdad, con todo el corazón, que esta conversación que tuvimos sin filtros, la tuvimos así porque Andrés me dijo, estoy dispuesto a hablar, Marce, sin filtros, lo que tú me quieras preguntar. Que esta conversación que tuvimos así sin filtros te permita dar ese paso hacia ese lugar donde tú realmente quieres estar. Gracias, Marce. No sabemos cuál sea, pero Todavía que no sea sabemos, pero el lugar donde tú quieras estar. gracias, Y Marce. atravesar esa tormenta de la mejor manera posible. A todos ustedes por acompañarnos, muchas gracias por estar en este podcast Enso Sin Filtros, un lugar donde lo humano es el punto de partida. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que nos sigan y a que nos cuenten qué aprendieron de esta historia de Andrés, qué parte de ellos ustedes también están viviendo, qué le podemos decir también a Andrés después de escucharlo. Muchas gracias y hasta que nos volvamos a encontrar en un próximo episodio.